Hola, buenas a todos. A ver, hoy lo que vamos a hacer es configurar en Linux un servidor Apache, instalarlo y hacerle algunas configuraciones básicas, ¿vale? Como siempre vamos a utilizar dos máquinas virtuales, una que va a ser del servidor, que tenemos aquí, configurada con dos interfaces de red, una que está en modo puente, adaptador puente, para tener conexión hacia internet, y una en red interna que tiene la dirección IP 13.2. ¿vale? También vamos a utilizar un cliente de Windows 10 que está conectado a través de está en la misma red interna que el servidor que tenemos aquí, ¿vale? A través del cual vamos a realizar pues, las pruebas de conexión, ¿vale? sobre este server. Bien, para empezar, lo que vamos a hacer es instalar el servicio de Apache. Para ello lo que vamos a hacer es un 2. ¿Vale? Esto nos descarga, nos instala el servicio de Apache. Bien, ya lo tenemos y ahora lo que para iniciar, reiniciar o parar el servicio lo podemos hacer de dos maneras. O podemos hacer un sudo /etc init.d /apache2 start. ¿Vale? O lo podemos hacer, ahora os explico este warning que nos sale aquí, este aviso. El servicio se ha reiniciado bien, aquí lo veis, pero ahora revisamos esto. O también lo podemos hacer como sudo service apache 2 start. ¿Vale? Bien, este warning que nos aparece aquí, que dice que no puede resolver el nombre, ¿vale? Que usará por defecto esta dirección para resolver el nombre. Esto lo vamos a solucionar. Nos vamos a ir al fichero de configuración de Apache, que lo encontráis en etc apache 2. Lo vamos a editar. Apache 2 es en apache.com. Y aquí lo que vamos a poner es la directiva, aquí mismo, aquí arriba, server name localhost. ¿Vale? Guardamos, salimos y reiniciamos el servicio y vemos que ahora ya no nos da este aviso, ¿vale? De acuerdo, bueno, ya tenemos el servicio instalado. Para comprobar que todo va bien, lo que podemos hacer es abrir un navegador y desde él, pues, poner localhost, ¿vale? Y por defecto nos abre la página por defecto de Apache. ¿Vale? Vamos a hacer la prueba también desde el cliente, que lo tenemos aquí, nos venimos aquí, hacemos localhost. Y vemos que nos resuelve. ¿Por qué nos resuelve? Bien, pues porque no tenemos un dominio creado, un servidor de resolución de nombres DNS que nos resuelva el nombre, bueno, que nos resuelva el acceso a nuestro server. Para hacerlo, lo que vamos a hacer, para simularlo, lo que vamos a hacer es editar este fichero, que es el fichero host, que lo tenemos en la carpeta Windows, System32, drivers, etc. Y ahí el fichero hosts, ¿vale? Aquí vamos a ponerle pues esta dirección, la dirección de nuestro servidor, 3.2, ¿vale? Y por ejemplo queremos que resuelva con el nombre pues, .prueba.local. Vamos.
y volvemos. Perdón. www.prueba.local. Ahora. Ya no sale la web. Pues, evidentemente localhost no era correcto ponerlo porque localhost es la propia marca. ¿Vale? Estamos accediendo a través del nombre de dominio. Lo podemos hacer a través de la IP también, ¿eh? 192.168.13.2. ¿Vale? Nos hace lo mismo. ¿Vale? Lo que pasa es que añadiendo esa línea en el fichero host simulamos la resolución de nombres, ¿vale? De esta manera, ¿vale? Bien, más cosas. Aquí también lo podríamos hacer a través de la dirección IP, como podéis comprobar. Y bueno, podríamos simular también otro nombre, ¿vale? Aquí también tenemos el fichero host, ¿vale? El fichero host aquí lo encontramos en cd, lo vamos a editar, vamos a hacer un nano en etc hosts, ¿vale? En etc hosts vamos a poner pues la dirección IP de nuestro servidor 13.2 y por ejemplo pues www.prueba.local. Grabamos. Perdonad, igual exacto, no tengo privilegios. Ahora vamos a hacer 1, 2, 8, 13. ¿Vale? Entonces ahora si queréis podemos probar como con un nombre también resuelve. Por tanto, lo escucha bien. Ahí. Pues puesto tablas MX. Vale. Prueba punto. Ahora sí. Vale, finalmente. Bien, vale. Pues esto ya lo tenemos. Las diferentes maneras de acceder. Comentaros varias cosas. A ver, el directorio raíz que utiliza Apache por defecto es el directorio var www. ¿Vale? Este es el directorio raíz que utiliza Apache por defecto, donde podemos ir creando nuestros sitios web. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer pues, es cambiar la página índice por defecto por una que nosotros vamos a personalizar así, muy sencillita. ¿Vale? Yo ya tengo una creada, la vamos a copiar aquí, la tengo en el escritorio. Index.html, la vamos a copiar aquí. ¿Vale? Aquí la tenemos. Como veis, bueno, si queréis verla, ¿vale? Hola, mi primera página web, hola, ¿qué tal? ¿Vale? Esta es la web por defecto que tenemos. La hemos copiado aquí, pero la deberíamos meter dentro de HTML y sustituir por la que ya hay allá. Y Apache, por lo tanto, hacemos la copia de aquí a aquí. Le vamos a dar permisos que si no se va a quejar. Exacto. ¿Vale? Es decir, ahora en el directorio de Apache por defecto pues tenemos pues, ¿vale?
pequeña web esta que hemos creado. Ahora vamos a probarlo. Vamos a hacer un refresco aquí y también en el cliente. Y vemos cómo. ¿De acuerdo? Vale, más cosas que os puedo comentar. Vale, los archivos de log, también importantes. Tenemos dos archivos de log importantes para cuando queremos consultar o bien los accesos o bien los errores, que los tenemos en la ruta var log apache 2. Aquí hay dos ficheros, que es el access.log y el error.log. ¿Vale? Si hacemos un nano, mur de access, pues lo que nos muestra son los accesos, la hora y la dirección IP de los accesos que se han producido sobre Apache. ¿Vale? Aquí lo vemos. ¿Vale? Y sobre error, pues lo mismo. Los errores que se hayan podido producir en el servidor. ¿Vale? Bien, aquí lo tenemos. Más cosas. Cosas que podemos hacer es, por ejemplo, habilitar un espacio web para cada uno de los usuarios que hubiesen en el sistema. ¿Vale? ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos que habilitar un módulo de Apache que se llama A2 mod user is. ¿Vale? Activar, o sea, sería Apache 2 enable el módulo userdir, ¿vale? Eso es lo que estamos haciendo aquí. Bien, nos dice que necesitamos reiniciar el servicio. Una vez hecho esto, Apache 2 reiniciamos el servicio. Y ahora, por ejemplo, pues podríamos, poner algo en la carpeta, a ver si la tengo creada, en la carpeta, vamos a ir a la carpeta home de este usuario. Aquí habría que crear una carpeta que se llame public. ¿No está creada? No, no está creada. Vale, aquí deberíamos crear una carpeta que se llamase public HTML. La vamos a crear ahora. Pues mkdir public HTML. Y dentro de ella, pues podemos poner un fichero índice.html, por ejemplo, el que tenemos en el escritorio. Lo vamos a poner ahí dentro de public. Permisos. Perdona, no estoy diciendo el qué. Fichero índice. .html. Ahora lo hemos copiado en public y ahora vamos a editarlo. Vamos a ponerle página web del usuario alumne. ¿Vale? Hola, ¿qué tal? Soy alumne. Vale, guardamos, salimos y probamos. ¿Vale? La manera de probar pues sería, por ejemplo, pues poner la IP del servidor o poner localhost barra el simbolito de encima de la ñ y el nombre del usuario. ¿Veis? Nos abre pues la
la página que hemos creado ahí. Lo podemos probar también desde el cliente con la dirección y ponemos pues el año. Nombre. Ahí tenemos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Podríamos probar también con el nombre. Con el nombre www.prueba.local. ¿Vale? Bueno, eso es lo que hace el módulo pues, A2, bueno, el módulo user view, ¿de acuerdo? Bien, para deshabilitar el módulo, pues procedemos de manera similar a como lo hemos habilitado, ¿vale? Haciendo en vez de un A2 en mod, un A2 dismod. Ya reiniciemos servicio y queda el módulo de salida, ¿vale? Bueno, vamos a la parte interesante, que sería la de crear dominios virtuales. Podríamos crear diferentes dominios virtuales sobre el servidor. Vamos a crear uno que se llame aulasmx.local. Para ello vamos primero a simular la resolución de ese nombre que vamos a usar. Eso lo hacemos como os he enseñado antes en el fichero hosts. Vamos a edit ahora. Vamos a ponerle aquí aulasmx. ¿Vale? Voy a hacer lo mismo en el cliente, que si no luego se me va a olvidar. Tenemos aquí. aulasmx. aulasmx. Bien. Vamos. Vale. Hemos hecho un cliente. Vale. Esto por un lado, y luego ahora lo importante, pues bueno, que tenemos que crear lo que sería nuestro dominio virtual. Para crear el dominio virtual, esto se debe hacer todo sobre la carpeta etc Apache 2 y dentro del directorio sites available. Aquí dentro, ¿vale? Aquí dentro son pues, los sitios que vamos a tener disponibles, ¿vale? Tenemos por defecto, hay dos sitios disponibles que trae un configurado Apache. Para crear aquí el fichero para nuestro host virtual. Fichero que así lo puedo pegar, que se va a llamar pues aulasmx.com, ¿vale? ¿En qué vamos a poner? Ahora os explico. Ahora os explico todo esto. Por aquí. Tabulamos un poco y ordenamos el fichero, las directivas que incluimos dentro. Vale. Bien, bueno, en primer lugar comentar que un host virtual siempre empieza con la directiva virtual host y el puerto por defecto a través del cual se va a acceder a este host virtual, ¿vale? Le vamos a poner server admin, server admin, pues eso, el nombre del administrador del servidor, donde se va a encontrar el documento raíz, el documento índice HTML, ¿vale? En qué carpeta, en qué ruta. Luego en server name pues podemos poner pues el nombre a través del cual se va a acceder al host virtual, que es www.aulasmx.local. Luego tenemos la directiva directory, que nos indica pues en esta ruta donde van a estar los recursos del host virtual. Aquí falta una tabulación dentro, que bueno, qué propiedades vamos a permitir o qué características va a tener
esta ruta. La primera que dice Options Index Follow Seams Links, ¿vale? Esta opción lo que permitirá es dos cosas. Permitirá visualizar las páginas índices que existan en el directorio, ¿vale? Es decir, todos aquellos ficheros índice .html, .hp, php, .htm, y además permitirá que seguir enlaces simbólicos en el directorio. Si tenemos un enlace simbólico en algún recurso y se accede a través de él, pues se seguirá allá donde esté el original, el fichero original. Permite seguir, pues eso, enlace simbólico. Después tenemos la directiva allow override all. Esto establece todas las opciones, es decir, permite usar las directivas especificadas en un fichero que luego hablaremos, que es el .htaccess, ¿vale? Es decir, permite utilizar ficheros .htaccess, que luego incluiremos alguno para hacer algunas configuraciones más sobre nuestro host. Después tenemos la directiva order allow deny, ¿vale? Esto lo que indica es una directiva que aplicará primero los permisos de allow y luego los deny, ¿vale? En todas las directivas que encuentre. También explicaré algún ejemplo, por ejemplo, después, más adelante, para denegar accesos a las direcciones IP concretas, ¿vale? Por lo tanto, aquí los permisos allow serán los que primero se permitirán y luego los deny, ¿vale? Y después tenemos la directiva allow from all, que admite pues el acceso a cualquier directorio dentro de este virtual host, ¿vale? Y por último, muy importante también, los ficheros de log que va a tener este host virtual, ¿vale? Que son el error.log, que ahora los crearemos, y el access.log. ¿De acuerdo? Vale, hecho esto, vamos a seguir. Debemos crear, bueno, en var www debemos crear pues nuestro sitio, ¿vale? Que va a tener los ficheros. Se va a llamar pues sudo dir directory pues aula smx, ¿vale? Creamos un directorio y dentro de él vamos a copiar pues un fichero índice para tener algo que nos abra cuando accedamos, ¿vale? Sudo copiamos el fichero índice y vamos a editarlo. Vale. Y vamos a poner web, página web de aula smx, página web de aula smx. Y hola, ¿qué tal? Esto es aula smx. Guardamos, ¿vale? Y salimos. Bien, ya tenemos nuestro fichero índice dentro de nuestro host virtual. Más cosas. Hemos indicado dentro de nuestro virtual host unos ficheros de log. También debemos crearlos, ¿de acuerdo? Así como el directorio donde estarán guardados. Como he dicho anteriormente, los ficheros de log se encuentran en var, log, apache 2, ¿vale? Y es aquí donde vamos a crear un directorio que contendrá nuestros ficheros de log, ¿vale? Del host virtual aula smx, ¿vale? Y dentro de él, pues, creamos los dos ficheros, ¿vale? El access.log y el error.log. Access.log, guardamos, salimos, y el error.log.
entramos y salimos. Bien, ya los tenemos creados. Bueno, ¿qué más? Por último, nos queda habilitar el módulo para... nos queda habilitar el módulo para nuestro host virtual. ¿Cómo se hace? Pues nos vamos a la ruta donde tenemos definido nuestro host virtual, que es en Apache 2 Sites Available. Aquí lo tenemos, como os he creado antes, el aulasmx.com, y lo que vamos es habilitarlo. Para hacerlo usamos la directiva A2 en site aulasmx.com. ¿Vale? Os debe salir un mensaje como este, enabling site aulasmx, y os dice que ahora reinicies el servicio, ¿vale? Vamos a reiniciar para que los cambios tengan efecto. Apache 2 restart. Si todo va bien, ok. Bien. Bueno, y ahora ya podemos probar de acceder. ¿Vale? Vamos a poner, primero vamos a probar aquí el local en el servidor, aulasmx.local. Como veis, me abre el virtual host del índice.html que tenemos dentro del virtual host que hemos creado, y desde el cliente pues lo mismo, aulasmx.local. Podemos crear tantos hosts virtuales como queramos, ¿vale? Eso sí, tendremos que tener cuidado con los puertos que usamos, los nombres que tienen, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, más configuraciones que podemos realizar. El fichero htaccess, ¿vale? El fichero htaccess que os he comentado antes es un fichero oculto que se encuentra normalmente en los directorios del virtual host, ¿vale? De los virtual hosts que tenemos creados, ¿vale? Estos ficheros tienen una serie de directivas que nos permiten definir, pues, o especificar configuraciones concretas, como especificar nuestros propios documentos de error, definir variables de entorno, redirigir a URLs concretas, reescribir URLs o restringir accesos, ¿vale? Estos ficheros, las directivas de estos ficheros sobrescriben la configuración inicial que tenga el virtual host, ¿de acuerdo? Es decir, prevalece lo que pone en el fichero htaccess que la configuración general que tenga vuestro virtual host, ¿vale? Para hacer alguna prueba, lo que vamos a hacer es restringir el acceso a un sitio, ¿vale? A nuestro sitio web, de forma que se nos pida un usuario y una contraseña para acceder, ¿vale? Bien, en primer lugar debemos crear, pues, el fichero htaccess, dentro de nuestro host, dentro de donde tenemos los recursos de nuestro host virtual, es decir, aquí. Aquí vamos a crear el fichero htaccess, y vamos a incluir, para hacer esto de la restringir el acceso con usuario y contraseña, vamos a incluir las siguientes directivas. La directiva auth name, y le vamos a poner pues zona VIP, ¿vale? Esta directiva es el mensaje que muestra el navegador, ¿vale? Que se mostrará en el navegador. Después, la directiva auth type, ahí va, auth type basic. Así, ¿vale? Que permitirá pues una autenticación por defecto, es decir, basada en usuario y contraseña. Después la directiva require valid user. De acuerdo, valid user.
que esta directiva lo que indicará que se requiere autenticación, ¿vale? Y por último, pues solo necesitaríamos la auth user file, que esta directiva lo que contendrá pues es la ruta donde están las contraseñas de acceso permitidas o para los usuarios, para cada usuario, ¿vale? Pues que la vamos a poner, vamos a crear un fichero con las claves de los usuarios que se permiten acceder en var www aulasmx /claves, ¿vale? Podríamos crearlo en otro directorio, mientras especifiquemos aquí la ruta, da igual donde se cree. Guardamos y salimos. Bueno, ya tenemos hecho esto. Ahora, debemos crear el fichero de las claves, ¿vale? El fichero de las claves que acabamos de indicar, que se encontrará en, pues aquí, ¿vale? Vamos a crearlo. Sudo nano y claves. ¿De acuerdo? Guardamos, lo vamos a dejar en blanco y salimos, ¿vale? Ahora, permisos que debe tener este fichero. Fijaros los permisos que tiene ahora. Claves. Aquí lo tenemos. Tiene permiso de lectura y escritura y para propietario y permiso de lectura para grupo y para resto. Lo que vamos a hacer es, como pues solo nos interesa que el usuario Apache sea el que pueda abrir este fichero, la resta de usuarios no, para que no puedan conocer las claves o verlas, aunque estén cifradas, que no puedan manipular ningún otro usuario este fichero, básicamente. Para eso pues vamos a poner solo permiso de lectura y vamos a cambiar el propietario y el grupo de este fichero. Permiso solo de lectura, lo damos ya. Pues con un chmod, como ya sabéis, 600 y claves. ¿Vale? Aquí lo vemos, como ahora tendrá solo... perdón, permiso de lectura y escritura, Aquí lo tenemos. Ahora, vamos a cambiar propietario y grupo, para que solo sea administrador de Apache el que pueda manipular este fichero. Tenemos el usuario wdata, que es el usuario de Apache, ¿vale? Que existe como usuario de Apache. Que es el usuario de Apache, ¿vale? Lo ponemos así, usuario y grupo para claves. Perdón. Privilegios. Vale. Y ahora vemos como claves, pues usuario y grupo será el propio Apache. Bueno, ya tenemos esto. ¿Qué falta? Crear las claves para diferentes usuarios, ¿vale? ¿Cómo creamos las claves? Tenemos un comando que se llama http passwd, que permite crear las claves para usuarios concretos, ¿vale? ¿Qué hay que indicarle? Pues -c será la primera vez, lo pondremos esta opción, la primera vez que ejecutemos el comando, porque es para crear la primera clave. Si vamos a crear claves y el fichero ya existe con claves de otros usuarios, el -c no lo pongáis, ¿vale? Porque si no machacará el resto, ¿vale? Como ahora el fichero está en blanco, sí que ponemos el -c y el nombre del fichero, que es claves, y para qué usuario queremos crear la clave. En este caso, pues mira, lo vamos a crear para el usuario alumna, que ya lo tengo creado en el sistema. ¿Qué he puesto? Perdón, http passwd. http passwd no me lo coge, igual es que falta instalar. Falta instalar el Apache Utils, creo. El Apache 2 Utils. Este paquete. Vale, instalar este paquete. A ver si ahora nos deja. Ahora sí, ¿vale? Nos faltaba instalar este paquete. Bueno, pues ahora nos pide la clave. Vale, pues le vamos a definir la clave.
¿vale? Ya la tenemos creada. Fijaros que si hago un cat de claves, como sudo, evidentemente, ¿vale? Pues vemos que para alumna, para el usuario alumna, ya le ha creado su clave cifrada, ¿vale? Lo vemos aquí. Bueno, pues ya tenemos esto. ¿Qué vamos a hacer? Reiniciar servicio y probar. Vale, reiniciamos servicio. Vale, y vamos a probar. Primero local y luego el cliente. Wow. Alumne. Vemos que si no ponemos la contraseña correctamente no va a entrar. Y si la ponemos correctamente, pues accedemos. ¿Vale? Probamos desde el cliente. Y lo mismo. La correcta, accedemos. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos hemos visto una de las utilidades que tiene el fichero HTML. Access. Cuidado con la sintaxis, que ya habéis visto que si nos equivocamos en una sola letra nos da un error. Bien. Bueno, ¿qué nos queda? Bueno, pues vamos a configurar, por ejemplo, hasta ahora hemos realizado conexiones inseguras por el puerto 80. Vamos a realizar conexiones basadas en SSL por el puerto 443, ¿vale? Para hacer esto tenemos que crearnos un certificado, ¿vale? Un certificado, y para crear un certificado vamos a usar OpenSSL, ¿vale? Por tanto, debemos instalar pues OpenSSL, sudo apt-get install y OpenSSL. Ya está, ya lo tenía instalado, ¿vale? Bien, para crear un certificado lo vamos a hacer con la siguiente orden. OpenSSL me require -new para indicar que se generará una nueva petición de certificado, -x509, que con esto indicamos que será un certificado autofirmado, que lo creamos nosotros mismos, -days, que será el periodo de validez del certificado, que son 365 días, le vamos a poner. Y ahora vamos a definir dónde se va a guardar la clave del certificado. La clave del certificado, le vamos a indicar la ruta, la clave privada, etc. Y la vamos a poner en etc, SSL. La podemos poner donde queramos, Pues la voy a poner aquí. Clave privada. Privada.key. ¿Vale? Con esto hemos indicado dónde se va a guardar la clave privada. Y ahora la opción -out para indicar dónde se va a guardar pues, el certificado. Que nosotros le vamos a poner esta ruta, pero repito, podéis usar la ruta que queráis. ¿Vale? Guardarlo donde queráis. Apache 2, le vamos a dar el nombre de Apache 2, podéis poner otro nombre, al certificado, igual que la clave. Apache 2.0. ¿Vale? Esto fijaros que empieza a crearnos el certificado con una clave 2048 bits y un algoritmo y el algoritmo RSA. En algo no he puesto bien. Ay, me he dejado una opción. Sí. Me está pidiendo una contraseña para generar la clave privada. Porque no he puesto la opción -nodes. ¿Vale? En este caso vamos a anular esto un momento, que no me interesa hacerlo así porque si no luego me pide muchas contraseñas a la hora de acceder al certificado. Vamos a anular el proceso, si lo podemos parar. Ahí vamos a ejecutarlo otra vez poniendo la opción -nodes. Vale, de acuerdo, ahora otra vez, seguimos. Vale,
Ahora ya no me pide la contraseña, ¿eh? Bien, vamos a rellenar pues los campos para el certificado. España, provincia pues Barcelona, localidad pues Lliçà, organización vamos a poner INS, aquí vamos a poner pues 07, common name pues servicios. Email address pues webmaster mismo aulasmx.local, ¿vale? Aunque no exista. Bueno, ya tenemos el certificado, ¿vale? Si vamos a la carpeta etc es SSL certificados certificados de aquí, ¿no? Sí, aquí ls vemos el fichero de Apache 2, el certificado Apache 2 que hemos creado y el fichero de clave privada, aquí los tenemos, ¿vale? Bueno, ya tenemos primer paso, certificado creado. Segundo paso, habilitar nuestro host virtual para que acepte conexiones por puerto seguro, que sería el 443. Para eso, nos vamos a editar el fichero que tenemos, nuestro host virtual, etc, Apache 2, sites, y aulasmx.com. Correcto. Primera cosa, cambiar el puerto. Ponemos puerto 443. Segunda cosa, vamos a ponerle aquí que habilitamos con esta directiva, habilitamos el uso de SSL. Más cosas. Tenemos que indicarle dónde está el certificado y dónde está la clave. Esto lo hacemos con las dos directivas que vienen a continuación. Certificate file y ponemos donde lo hemos guardado, en este caso lo hemos guardado aquí y se llama Apache 2.crt y la clave la tenemos aquí, tenemos con esta directiva y la tenemos en SSL text clave privada punto. Creo que lo he puesto todo bien, si no luego me da un error y no podemos hacer la revisión. Vale, luego me faltaría aquí dentro del directorio donde van a estar los recursos de nuestro host virtual, decirle que se requiere SSL. Se requiere SSL para realizar la conexión. Ahora, ya lo tenemos. Guardamos, cerramos. Y por último nos queda habilitar el módulo de SSL. Pues como hemos hecho antes, como en el de usuarios, con el de host virtual, hacemos lo mismo. Habilitar en Apache 2 el módulo SSL. Reiniciamos servicio, como nos pide. Reiniciamos. Y algo tenemos mal. En algún sitio, error de sintaxis. Vamos a revisar la sintaxis. Vamos a revisar la sintaxis. Creo que es aquí, que he escrito mal. He escrito mal esto. Sí. Quite.
Ahora sí. ¿Vale? Bueno, listo. Podemos probar. Vamos a probar. Desde aquí, refrescamos. Refrescamos y nos está viendo el hola, ¿qué tal? Que es el sitio por defecto que habíamos habilitado antes. ¿Vale? Por el puerto 80. Es el sitio por defecto de la conexión Apache, ¿vale? Por el puerto 80 por defecto, la que debería abrir. La podríamos quitar y no nos abriría nada. Si queremos conexión segura a nuestro Aulas MX, pues HTTPS, ¿vale? Y fijaros que ya nos aparece, pues, el aviso de que debemos aceptar el certificado que hemos creado aquí para poder realizar la conexión. Y la contraseña, que esto lo hemos hecho antes, esta configuración, y ahora es que no me abre la página índice de aulasmx.local. Desde el cliente, pues lo mismo, ¿vale? Si le doy aquí, ahora fijaros que lo que me va a abrir es la página por defecto de Apache, ¿vale? Porque no me deja acceder a la aulasmx.local, puesto que hemos puesto que necesitamos acceder por HTTPS, y aquí lo mismo. Aceptamos el certificado. Y para adentro. ¿Vale? Y listo. Ya hemos entrado. ¿Vale? Bueno, hasta hemos hecho pues una conexión por SSL a un host virtual utilizando Apache. Bien, para acabar, otras configuraciones que nos pueden resultar interesantes. Por ejemplo, no me interesa que a la hora de acceder a un directorio del host virtual me liste el contenido, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Os lo explico. Aquí es esta opción de aquí, en la del option index, deberíamos ponerle option menos index, ¿vale? Y de esta manera, ese directorio concreto, ¿vale? Bueno, los directorios del host virtual no listaría el contenido de estos, ¿vale? Si quisiéramos un directorio concreto del host virtual, ¿cómo lo haremos? En vez de hacerlo aquí, lo haremos en el fichero .htaccess de ese directorio, ¿vale? Pondremos esta directiva, option menos index, esto no, ¿vale? Otra cosa, restringir el acceso por dirección IP. ¿Cómo se hace? Bueno, os explico. Tenemos, si lo queremos hacer directamente sobre el host virtual, la orden, la sentencia order allow deny la vamos a cambiar por deny allow, ¿vale? Para que primero aplique las directivas que tienen un deny. Y debajo pondríamos un deny from all, denegarlo todo. Y debajo de esta, para que veáis cómo podría ser, sería así. Deny allow. Aquí pondría deny from all, denegarlo todo, y excepto allow from, y aquí podríamos poner una IP. 192.168.13.3, por ejemplo, ¿vale? Con esto estamos haciendo denegar todas las conexiones excepto esta que indicamos aquí, sobre todo el host virtual. Que lo quisiéramos hacer sobre un directorio concreto, pues todo esto de aquí lo incluiríamos dentro del fichero htaccess de aquel directorio, ¿vale? Y para rizar un poco más el rizo, si quisierais denegar únicamente a ciertas direcciones IP el acceso no a un directorio, sino a un recurso concreto, a un fichero concreto, deberíais poner esto mismo, ¿vale?
dentro del fichero .htaccess, pero dentro del fichero htaccess, no aquí, pero os lo enseño aquí, ¿vale? Pero insisto, que sería dentro del fichero .htaccess de aquel donde se encuentra ese recurso. Pondríais el nombre del recurso. Files, pues por ejemplo, fichero.pdf, ¿vale? Cerráis y aquí cerráis la sentencia files, ¿vale? Recordad, dentro del fichero .htaccess, ¿vale? Bueno, pues hemos hecho un repaso a todo lo que sería, bueno, por decirlo, que yo considero que es configuración básica de Apache. Bueno, utilizando, pues, evidentemente utilizándolo en un servidor Linux y con un cliente Windows. Habéis visto que las conexiones, cómo funcionaban y cómo, ¿vale?, podíamos conectar al servidor. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí el video tutorial de hoy. Espero que os sirva de ayuda y nos vemos el próximo día.